La última parte que veremos de pruebas diagnósticas es uno de los usos de las razones de verosimilitud. Las razones de verosimilitud, pues ya habíamos visto que es la positiva y la negativa, que se calculan solamente con sensibilidad y especificidad y que no son sensibles, o sea, no se alteran con la prevalencia. Esa es una cosa pues muy importante, las razones de verosimilitud o las razón de probabilidades, pues. Veamos entonces el uso que quería mencionarles. Como está en la diapositiva, se pueden usar para derivar una medición directa de la magnitud del cambio en la probabilidad de la presencia de una enfermedad o la probabilidad de acertar en el diagnóstico. Este pues es un ejemplo de un texto que me parece muy bien hecho. Veamos con qué empezamos. Cuando un paciente consulta y nosotros le hacemos el examen físico y el interrogatorio, pues la anamnesis y demás, de acuerdo a sus hallazgos, pues tenemos una probabilidad de que tenga un diagnóstico. Esa es la probabilidad preprueba. ¿De dónde se deriva? Pues de esa información clínica y de estudios similares a los que se hayan llegado al diagnóstico definitivo. Veamos el ejemplo. Mujer de 54 años con resultados normales a la exploración mamaria y anormales en la mamografía. Entonces, supongamos que tenemos a esa paciente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en últimas termine con cáncer? Pues entonces digamos que hay un estudio de soporte hecho en 114 mujeres con similares características, de las cuales al final de todo el proceso 15 de ellas tuvieron diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es la probabilidad preprueba según la literatura para una mujer de esas características? 54 años con resultados normales a la exploración mamaria y anormales a la mamografía. Pues la probabilidad preprueba será 15, que fueron las que definitivamente terminaron con cáncer, sobre las 114, es decir, 0.13. Esta probabilidad preprueba o probabilidad pretest de 0.13 la convertimos en una odds pretest o disparidad preprueba y lo hacemos con esta fórmula. La probabilidad preprueba, que es 0.13, sobre 1 menos la probabilidad preprueba, 1 menos 0.13, lo que nos da 0.15. Y esa es la odds pretest. Supongamos que a esa mujer se le hace una biopsia por aspiración con aguja fina y sabemos que esa biopsia por aspiración con aguja fina tiene una razón de probabilidad o de verosimilitud del resultado positivo de 11.63. Recuerden que habíamos dicho que las pruebas son muy buenas cuando son de 10 o más. Entonces tiene 11.63. Entonces con esto ya podemos calcular la odds post-test o la disparidad post-prueba, que es la odds pre-test, la tenemos 0.15 por la razón de probabilidad positiva. Entonces 0.15 por 11.63 nos da 1.76 y nos queda pendiente solamente convertirlo en probabilidad, es decir, vamos a hacer la disparidad post-prueba sobre 1 más la disparidad post-prueba, es decir, 1.76 dividido 1 más 1.76 nos da 64. Entonces, como consecuencia del resultado positivo del estudio, la probabilidad calculada de la presencia de la enfermedad aumenta de 0.13 a 0.64. 0.13, recordemos, es esta, la probabilidad preprueba, y 0.64 es la que obtenemos después del resultado positivo. Estas fórmulas aquí están resumidas, el odds pretest, el odds post-test y la probabilidad post-test, pues para que lo tengan en una sola diapositiva. Y también es importante que ustedes sepan que existe este nomograma de Fagan. Este nomograma de Fagan pues nos da los datos simplemente trazando una línea recta. Aquí tenemos la probabilidad pretest, aquí tenemos la razón de probabilidad, que las de arriba serían las positivas y las de abajo serían las negativas, y luego tenemos la probabilidad post-test, también positiva como negativa, pues la probabilidad del diagnóstico. Supongamos entonces en este ejemplo que tenemos una probabilidad pretest del 30%, por examen físico y por interrogatorio, pues por anamnesis, le aplicamos una prueba diagnóstica que tiene una razón de verosimilitud del resultado positivo de 5, nos va a aumentar la probabilidad diagnóstica del 30% al 70%. Entonces no es sino trazar la línea. Si yo tengo una probabilidad pretest del 1%, pues también miraría a cuánto asciende. Podría ir mirando
en cada uno con positivos o con negativos, a cuánto asciende simplemente trazando una línea. Entonces practiquen un poco con ese nomograma de Fagan. Si quieren, pues pueden bajarlo de internet, que se consigue fácilmente.